tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Adelgazamiento y Nutrición con el Dr. González. Bueno, pues una semana más el Dr. González nos recibe aquí en su consulta de Jerez. Recordemos que el Dr. González pertenece a la SEDO, a la Sociedad Española para el Tratamiento y el Estudio de la Obesidad. Es médico, es doctor en medicina y también es especialista, en este caso en la medicina deportiva, la medicina de la educación física y deportiva, máster en dietética y nutrición, o sea que prácticamente se podría decir que es una persona que se dedica en cuerpo y alma y además también por formación al estudio de la obesidad y al tratamiento de la misma, como ya hemos podido ver en todos estos programas anteriores, en toda esta serie en la que hemos tenido a bien, pues unas veces en el estudio, en nuestra televisión y otras veces en su consulta, tratar distintos problemas dietéticos. Pero bueno, antes que nada, dar la bienvenida al programa al doctor que nos recibe. Doctor González, buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, Pepe, y gracias por invitarme a tu programa. Bueno, pues nada, aquí nos encontramos una semana más y hoy creo que podíamos tratar, si le parece bien, un tema muy interesante como es la obesidad en los adolescentes, porque siempre, en este caso, se piensa en la obesidad ya de una persona metida en una serie de años, pero ¿qué pasa con los adolescentes? Personas todavía muy jóvenes que tienen pues una manera de afrontar la vida de una manera muy distinta, son personas que indiscutiblemente por su carácter y por el periodo en el que se encuentran de su vida, pues la verdad es que los planteamientos que hay que tener con ellos yo pienso que son muy distintos. Sí, efectivamente el tiempo de la obesidad en la adolescencia es muy importante tratarla, Pepe, porque si hay un adolescente que sea obeso, mi consejo personal es que vaya a una persona que le ayude, a un profesional, porque si no tiene muchas papeletas de ser un obeso adulto. Entonces la adolescencia es una etapa muy importante en la vida y evidentemente esa persona va a aprender unos hábitos, un estilo de vida y entonces, de verdad, en definitiva, si algún adolescente tiene obesidad, que vaya a un especialista que le ayude, si no, puede ser un obeso adulto. Efectivamente. Bueno, doctor, como siempre hacemos, hoy vamos a tener también a una persona como invitada, va a ser nuestro invitado estrella, como siempre decimos nosotros, ¿verdad?, con el que no solamente nos vamos a ocupar de un caso a través de una fotografía, donde se puede ver perfectamente cómo es, ¿verdad?, el antes y el después, pero sobre todo que nos cuente su propia experiencia personal, que eso también es muy importante. Hombre, la experiencia, yo creo que el testimonio es lo que da validez a esa foto que van a ver nuestra audiencia, ¿no? Evidentemente va a contar a la persona realmente lo que ha hecho y además vamos a tener la suerte, porque lo he convencido también, pues fíjate que le doy las gracias aquí públicamente, que han venido desde Ubrique, porque es un paciente de Ubrique, Alejandro López Rosado, un niño que ya tiene 14 años, empezó con 13 años, viene con su madre y los dos, al final he convencido a la madre para que también del testimonio y la verdad creo que es muy bonito que una persona cuente realmente qué es lo que ha hecho. Claro, Alejandro no ha perdido tantos kilos como hemos visto, por ejemplo, en otros pacientes mórbidos, en este caso, donde en otros programas hemos tenido ocasión, por ejemplo, de ver pacientes que habían perdido incluso más de 80 kilos. En este caso se trata de una pérdida de peso acorde con lo que es el cuerpo de esa persona, que cuando se trata de un adolescente, evidentemente no ha tenido todavía ocasión de ganar muchos kilos de más. Hombre, es que... Pero bueno, ya es una buena cantidad, porque estamos hablando de 14 kilos, ¿no, doctor? Hombre, 14 kilos de adolescente, date cuenta que esa persona, concretamente, yo le quiero quitar unos 3 kilitos más, tampoco le quiero quitar más. Sí, sí. Porque son los que le sobran. Es decir, una persona, Pepe, tiene que perder realmente lo que le sobra. Lo que le sobra no va a perder. No sería bueno que una persona pierda más peso si no le sobra. Es decir, hay que tener un peso saludable, ni más ni menos, sino el que nos hace falta. Exacto. Bueno, doctor González, como estamos hablando de la pubertad, a mí me gustaría que me explicara usted, como médico en este caso, que es un poco cuáles son las características de la persona en la adolescencia y en la pubertad en definitiva, porque estamos hablando de personas que se encuentran en ese periodo de su vida. Muy bien, Pepe. La adolescencia es un periodo, es una etapa de transformación y cambio, sobre todo de crecimiento y maduración del organismo y la personalidad. La pubertad es la primera etapa de la adolescencia y se inicia antes en las chicas que en los chicos. Ajá. Concretamente, en la adolescente femenina, en las chicas, la pubertad se va a iniciar entre los 10 y los 13 años. Si apareciese antes de los 10 años, habría que consultarlo con el médico, porque se trataría de una pubertad precoz. Y en este caso, esa chica necesitaría un seguimiento médico adecuado. Si apareciese después de los 13 años, estaríamos frente a una pubertad tardía. El primer signo de aparición de la pubertad en la adolescente femenina es
el aumento de la velocidad de crecimiento y maduración de los ovarios, que van a producir unas hormonas, que son los estrógenos conjunto con otras hormonas, van a hacer que la chica aumente el tamaño de la mama y va a tener cambios a nivel de la vagina, del clítoris y del útero, que lo que van a hacer es preparar a esa chica para su primera regla o menarquia. También en ese momento aparece el inicio del vello pubiano. En el caso de los adolescentes chicos, en los niños, en los varones, la pubertad se inicia entre los 13 y los 16 años. Los cambios que vamos a tener en la pubertad, en el adolescente, es el aumento del tamaño testicular y su maduración. También hay un crecimiento y va a haber también cambios en la voz. Esos testículos van a formar una hormona que va a segregar una hormona que sea la testosterona y es la que va a hacer que cambie del niño, cambie adulto. Perfectamente. Eso en principio serían un poco lo que son las diferencias dentro de lo que son los dos géneros, pero ¿qué es lo que de alguna forma puede ser un poco común? Lo que une, más que unir, lo que es semejante en el caso del varón y de la hembra en el tema de la pubertad, para situarnos un poco antes de que entremos en la valoración propiamente de lo que es la pérdida de peso. Bueno, pues la pubertad van a tener, los niños y las niñas van a tener cosas comunes. Claro. Una de ellas sería, por ejemplo, el estirón puberal de crecimiento. Cambio psicológico, maduración de la personalidad, busca de su propia identidad y atracción por el sexo. También en esta etapa son vulnerables a tener alteración del comportamiento alimentario, por ejemplo, anorexia o bulimia. Y también en esta etapa se va a producir maduración de los ovarios y maduración de los testículos para que evidentemente pueda ser fértil entre los hombres y las mujeres puedan tener su fertilidad. Vamos. ¿Y qué necesidades energéticas, nutricionales tienen las personas, digamos, que se encuentran en esta etapa evolutiva? Que yo creo que se podía a lo mejor definir entre que la persona entra en la adolescencia y llegar más o menos hasta unos 18 años, más o menos, ¿no, doctor? Sí, en la adolescencia concretamente, Pepe, lo que son las necesidades nutricionales y energéticas son muy elevadas. Entonces tenemos que tener, como consecuencia, hay que tener mucho cuidado con sus hábitos y tenemos que adaptar la dieta mediterránea a los cambios que se van a producir en esta etapa, como son crecimiento y desarrollo acelerado, va a aumentar la masa muscular y masa ósea, va a aumentar el metabolismo basal porque aumenta la superficie corporal, ya que la persona tiene más peso y más altura y por supuesto tenemos que tener en cuenta si esa persona va a realizar o no va a realizar esta actividad física. Todo eso son detalles que son fundamentales en definitiva para después poderle poner una dieta acorde a esas necesidades, ¿no, doctor? Imagino, claro que ¿no? sí, Claro. Entonces teníamos que hacer una dieta, la dieta del adolescente, Pepe, en esta edad, pues una dieta mediterránea, prácticamente como el adulto, es decir, tiene que tener los macronutrientes y los micronutrientes, es decir, por ejemplo, va a tener hidratos de carbono, los hidratos de carbono deben de aportar más o menos el 50% del poder calórico de la dieta, y evidentemente siempre están a favor de los hidratos de absorción lenta, no los complejos, ¿no? Que vamos a encontrar pues en las verduras, en las hortalizas, en las frutas, en el arroz, las pastas y las legumbres. Los hidratos de carbono, hemos dicho, los complejos. Con respecto a las proteínas, van a formar más o menos el 15% del poder calórico de la dieta. En el caso del adolescente, vamos a poner aproximadamente entre 1 gramo y gramo y medio de proteína por kilogramo peso y día. ¿Por qué? Ponemos un poco más que en el adulto debido a ese crecimiento acelerado que tiene el adolescente. Con respecto a la grasa, pues tienen que formar también pues, un 30% o un 35% de poder calórico de la grasa y tiene que haber evidentemente un equilibrio entre las grasas saturadas y las grasas insaturadas, siempre a favor, por supuesto, de las grasas insaturadas. Dentro de las insaturadas tenemos dos tipos, tenemos las monoinsaturadas que vamos a encontrar por ejemplo en el aceite de oliva y en el caso de la grasa poliinsaturada vamos a encontrar por ejemplo los pescados grasos azules, que ese ácido graso por ejemplo vamos a encontrar los ácidos grasos omega 3 que son muy buenos por ejemplo para el corazón y para el cerebro, y después tenemos las saturadas que hay que tomarlas menos cantidad porque nuestro organismo necesita poca cantidad de grasas saturadas, la vamos a encontrar por ejemplo pues en la mantequilla, en la carne de cerdo, la carne de cordero. Por lo tanto, como hemos dicho, para que todo el mundo lo entienda bien, más grasa insaturada y menos saturada. Y después hemos hablado de las proteínas, me gustaría decir también en dónde vamos a encontrar las proteínas, que no lo hemos dicho. Vamos a encontrar proteínas de origen animal y de origen vegetal. Las de origen animal las vamos a encontrar pues, en la carne, en el pescado, en los huevos y en los lácteos, y las de origen vegetal las vamos a encontrar en las legumbres, que serían las campeonas, y también los frutos secos y los cereales. Y por supuesto, tampoco puede faltar ni las vitaminas, ni los minerales, ni la fibra, ni el agua. ¿Qué vitamina yo resaltaría? Pues yo resaltaría la vitamina, por ejemplo, por la vitamina D, que es muy importante,
porque va a influir en el crecimiento óseo. Es muy importante la vitamina D, también la vitamina A, la vitamina C y E, que van a intervenir en el metabolismo de las células, y la vitamina B6, la B12 y el ácido fólico, porque va a intervenir en la formación de las proteínas. Y con respecto a los minerales, me gustaría recalcar los minerales en adolescentes, el calcio y el hierro, y por supuesto el fósforo y el zinc. También deciros con respecto a las calorías, las calorías van a depender de que la persona haga actividad física o no haga actividad física. En un adolescente que no sea sedentario, que a mí no me gusta hablar de calorías, pero más o menos un sedentario, le pondríamos, Pepe, entre unas 2.000 y 2.500 calorías. Evidentemente va a depender de la persona, pero en general. Y después una persona que haga una actividad física, pues habrá que aumentar sus calorías, por ejemplo, unas 3.000 calorías diarias, ¿no? Deciros también que es recomendable a estas personas que no tomen alimentos mucho fritos, mucho empanados, mucho rebozados, y por supuesto tampoco abusen de la salsa a base de mantequilla, a base de queso, a base de harina o a base de mayonesa. Y por supuesto lo que tenemos que intentar, por supuesto, hacer una dieta muy saludable e intentar que el paciente coma bien, tenga unos buenos hábitos dietéticos, aumente su actividad física, porque evidentemente al final, Pepe, somos lo que comemos, vamos. Somos lo que comemos. Doctor, ¿le parece que vayamos con algunos casos prácticos, algunas fotografías? Cuando tú quieras, Pepe. De pacientes, en este caso, que estarían dentro de la línea del programa de hoy, que son, en este caso, pérdida de peso de adolescentes, en definitiva. Sí, vamos a ver al principio adolescentes y después nos vamos a empezar con los adolescentes, Pepe. Bien. Bueno, pues vamos con la primera fotografía, que ya la tenemos ahí en la pantalla y que corresponde a Iván Borges Palomo. Bueno, Iván Borges Palomo es un paciente que yo atiendo en mi consulta de Utrera, ha terminado recientemente. Bueno, en esa consulta yo diré que viene Iván, viene su hermano y su padre. Han venido los tres y a los tres le he quitado el peso. Concretamente vamos a hablar hoy de la adolescente, Iván. Como estáis viendo en la tele, Iván Borges Palomo, que es un gran amigo mío, estáis viendo que perdió 24 kilos y medio. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses. Luego ha perdido una pérdida de 2 kilos al mes. Recordamos que los adolescentes hay que intentar que pierdan alrededor de 2 kilos al mes porque siguen creciendo. Es muy importante eso. Concretamente, Iván tenía una edad de 15 años y una altura de 1,73. Entró en mi consulta con un peso inicial de 86 kilos 100 y terminó con 61,6. Lo dicho, perdió 24 kilos y medio en 12 meses. Como podéis ver en la fotografía, perdió mucho volumen. Iván parece otra persona, ha perdido muchísimas tallas, ha perdido concretamente 14 tallas. Entró en mi consulta con una talla inicial de 48 y terminó la talla 34. Y después el diagnóstico, un IMC de 28,79. Recuerdo que esto es una obesidad, esto no es obesidad, esto se llama un sobrepeso de segundo grado o preobesidad, porque un paciente es obeso a partir de un IMC de 30 y terminó con un IMC de 20,60, es un peso totalmente saludable. Como habéis dicho, mi paciente y amigo Iván Borges Palomo ha perdido en mi consulta 24 kilos y medio y 14 tallas en tan solo 12 meses y, como siempre, Pepe, con dieta y ejercicio. Bueno, pues de Iván pasamos ahora a Antonio García Villegas. Antonio García Villegas es un paciente de mi consulta de Jerez. Es un paciente que ya estuve hace algún tiempo, es un adolescente que nunca olvidaré, pues es muy amigo mío, él y su padre. Concretamente, Antonio, como habéis visto en la tele, ha perdido 16 kilos. Cuando estaba en mi consulta tenía una edad de 14 años y una altura de 1,60. Empezó con un peso inicial de 79 kilos y terminó con 63. Lo dicho, perdió 16 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 7 meses. Luego ha perdido una pérdida de 2 kilos al mes, 2,28. Es decir, recordamos, alrededor de 2 kilos al mes, porque es un adolescente, es muy importante. Y el volumen, fíjate que Antonio parece otra persona, ha perdido 14 tallas. Entró en mi consulta con una talla inicial de 50 y terminó una talla de 36. Perdió 14 tallas. Este chaval sí entró ya con Pepe con un diagnóstico de obesidad de primer grado, un IMC de 30,85 y terminó con un IMC de 24,60, un peso totalmente saludable. En definitiva, Antonio García Villegas perdió en mi consulta 16 kilos y 14 tallas en tan solo 7 meses y, como siempre, Pepe, solo con dieta y ejercicio. Bueno, pues vamos a pasar también a una mujer.
Romina Jaime Holgado, doctor, es la fotografía que tenemos en la pantalla. ¿Qué nos puede contar de ella? Bueno, Romina Jaime Holgado es una paciente que venía a verme a Jerez desde Villamartín. Es una adolescente también, fue un trabajo espectacular, por lo menos para mí, le cambié la vida. Como estáis viendo, Romina perdió 34 kilos, es decir, una adolescente que le quitamos 34 kilos de peso. Bien, en definitiva, entró con 15 años y una altura de 1,65, perdió 34 kilos. Entró en mi consulta con un peso inicial de 107 kilos y terminó con 73. ¿En cuánto tiempo? En 14 meses. Luego ha perdido 2,42, es decir, alrededor de 2 kilos al mes. Tenemos que intentar cubrir esa pérdida de peso porque es un adolescente, lo recordamos siempre, porque sigue creciendo. Tenía una talla inicial de 44 y tiene una talla 38, pero perdió por lo tanto 6 tallas. Era un adolescente a punto de entrar en obesidad mórbida y terminó en un IMC de 26. En definitiva, es un trabajo espectacular, por lo menos para mí. Esta chica perdió 34 kilos y 6 tallas en tan solo 14 meses y solo con dieta y ejercicio. Ajá. Bueno, pues dejamos a los adolescentes, si le parece, y vemos también algún caso, por ejemplo, que no sea de adolescente, doctor, que haya pasado por aquí por la consulta. Claro, por ejemplo, sí. Juan Carlos Bermúdez, en la fotografía que ya tenemos en la pantalla. Bueno, Juan Carlos Bermúdez es un trabajo para mí muy interesante porque, fíjate, es una obesidad mórbida quitada con una dieta. Concretamente, como estáis viendo en la fotografía, nuestro amigo Juan Carlos Bermúdez tenía en ese momento una edad de 46 años y una altura de 1,82. Como estáis viendo, perdió 61 kilos 200. Tenía un peso inicial de 161 kilos 200 y terminó con 100. Perdió, por lo tanto, 61. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses. Luego ha perdido una media de 5 kilos al mes, una pérdida de peso estupenda. Fijarse en el volumen. Juan Carlos parece otra persona, ha perdido 14 tallas. Entró en mi consulta con una talla inicial de 58 y terminó una talla 44. El IMC tenía una obesidad mórbida, Pepe, camino de extrema. Tenía un IMC de 48,70 y terminó un IMC de 30. En definitiva, nuestro amigo Juan Carlos Bermúdez ha perdido 61 kilos 200 y 14 tallas en tan solo 12 meses y, como siempre, Pepe, recordamos, solo con dieta y ejercicio. Si le parece, podíamos seguir viendo más fotografías, pero antes me gustaría hacer una pregunta en relación, por ejemplo, a algo que en las dietas vemos que en muchas ocasiones se utiliza, que es el tema de los lácteos. Los lácteos, ¿qué nos aporta a nivel nutricional, doctor? ¿Cuántas raciones podemos tomar al día? Bueno, los lácteos es un alimento altamente nutritivo, Pepe. Ya sabéis que los lácteos son la leche y sus derivados, leche, claro, yogur, los quesos, los derivados. Nos metemos siempre dentro de los alimentos proteicos, ¿no? Los lácteos son alimentos ricos en proteínas de alto poder biológico, también tienen grasa, evidentemente, tienen lactosa, que es el azúcar de la leche, y va a tener también vitaminas y minerales. Concretamente, las vitaminas, vamos a tener las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A y la vitamina D, y las vitaminas hidrosolubles del grupo B, vamos a encontrar por ejemplo, vamos a hacer hincapié en la vitamina B2 y B12. Tiene también minerales y voy a hacer énfasis en el calcio, es decir, los lácteos son una fuente importantísima de calcio y el calcio, como todos sabéis, es muy importante para la formación de los huesos y de los dientes. También deciros que los lácteos debemos de tomar 2 o 3 raciones de lácteos, pero va a depender sobre todo de la edad del paciente y la situación fisiológica de la persona. Deciros que en los adultos se recomiendan los lácteos bajos en grasa para que tengan menos calorías, menos grasa saturada y menos colesterol. Y esto estaría especialmente indicado si la persona tiene sobrepeso o obesidad o tiene problemas cardiovasculares. Deciros que concretamente, por ejemplo, el yogur y otras leches fermentadas lo vamos a incluir dentro de los alimentos que denominamos probióticos. Y estos alimentos probióticos van a tener unos beneficios añadidos, como son que van a mejorar la respuesta inmunitaria, va a hacer que la persona que tenga mala absorción a la lactosa, su sintomatología, las molestias sean mucho menores, y va a proteger, por ejemplo, al intestino de los microorganismos patógenos. A todas las edades sería recomendable, pero especialmente los lácteos y los derivados, por supuesto, serían recomendables fundamentalmente en los periodos de lactancia, en las etapas de crecimiento y en los periodos de menopausia y en la vejez. Las raciones, hemos dicho 2 o 3 raciones en el día. ¿Y qué sería una ración de lácteos? Pues muy sencillo, sería un vaso de leche que tenga 200 a 250 mililitros, o bien puede ser un yogur que tenga unos 125 gramos, o un queso fresco que tenga entre 80 y 125 gramos,
o si es que si es ya queso semicurado o curado en menos cantidad, unos 40 o 50 gramos, lo que son 2 o 3 cuñitas. Esto sería una ración de lácteos. En definitiva, podríamos tomar 2 o 3 raciones de lácteos al día, serían recomendables. Bueno, pues doctor, ¿le parece, por ejemplo, que vayamos de nuevo con más pacientes, por ejemplo, con más casos prácticos, antes de que demos paso a nuestro paciente estrella del programa de hoy? Claro, efectivamente. Pues vamos a quedarnos ahora, ya tenemos la fotografía en la pantalla, con Ana María Roldán Fuentes. Bueno, Ana María Roldán Fuentes es una paciente que venía a verme a mi consulta, venía concretamente de un pueblo que se llama El Castor. Como estáis viendo en fotografía, Ana María Roldán Fuentes, mi amiga y paciente, como estáis viendo, parece otra persona, perdió 34 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses. Luego ha perdido una media de 2,8, es decir, alrededor de 3 kilos al mes, una pérdida de peso casi perfecta. Ana María, cuando entró en mi consulta, Pepe, tenía una edad de 26 años y una altura de 1,64. Entró con un peso inicial de 92 kilos y terminó con 58 kilos, es decir, como estáis viendo, perdió 34 kilos. Pero fijarse el volumen, parece otra persona, ha perdido, fijarse, 16 tallas. Entró en mi consulta con una talla 54 y terminó una talla 38. Y el diagnóstico, entró con un IMC de 34,32, que eso es un diagnóstico de obesidad, camino de obesidad de segundo grado, que es a partir de 35, y terminó con un IMC de 21,64, es decir, un peso totalmente saludable, y la imagen lo pone de manifiesto. En definitiva, nuestra amiga Ana María Roldán Fuentes ha perdido 34 kilos y 16 tallas en tan solo 12 meses, y como siempre recordamos, Pepe, solo con dieta y ejercicio. Efectivamente. Bueno, pues vamos a quedarnos con otra fotografía que la tenemos ya en la pantalla, que corresponde en esta ocasión a Patrocinio Ramírez Bocanegra, otro caso muy interesante, doctor. Sí, Patrocinio Ramírez Bocanegra venía a mi consulta desde el Coronil, que es un pueblo de Sevilla. Nunca lo veré porque es un trabajo también espectacular. A mí me encantó este trabajo. Fijarse cómo ha perdido 27 kilos. Concretamente, Patrocinio Ramírez Bocanegra, cuando entró en mi consulta, tenía una edad de 41 años y una altura de 1,56. Entró en mi consulta con 89 kilos y terminó con 62. Lo dicho, perdió 27 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 8 meses. Luego perdió una media alrededor de 3,5 kilos al mes. Es decir, una pérdida de peso casi perfecta. El volumen, fijarse el volumen que ha perdido, parece otra persona. Perdió 12 tallas. Entró en mi consulta con una talla inicial de 52 y terminó una talla 40. El IMC, entró con un IMC de 36,62, es decir, un diagnóstico de obesidad de segundo grado, y terminó un IMC de 25,51, un peso totalmente saludable, y la imagen lo pone de manifiesto. En definitiva, nuestra paciente y amiga Patrocinio Ramírez Bocanegra perdió en mi consulta 27 kilos y 12 tallas en tan solo 8 meses, y como siempre recordamos, Pepe, solo con dieta y ejercicio. Está claro que Patrocinio también ha sido otra campeona, en este caso porque ha conseguido su objetivo. Lo mismo que ha pasado con Ana Isabel Arias Moreno, que también es otra de las pacientes de las que queríamos que nos hablara usted hoy a través de esa fotografía, doctor, que tenemos en la pantalla. Sí, Ana Isabel, esta chica venía a verme a mi consulta desde Puerto Real. Desde Puerto Real. Bien, esta foto, Pepe, la he elegido para que todo el mundo lo entienda, que esta chica no era obesa, tenía un sobrepeso, y el sobrepeso es la antesala de obesidad. Es muy importante, si una persona tiene sobrepeso, quitarse los kilos para intentar no llegar a ser obeso. Es decir, nadie llega a ser obeso si antes no pasa por un sobrepeso. Claro. Nadie llega a tener una fiebre de 42 grados si no antes no pasa por 39. Luego el sobrepeso es muy importante para quitarse los kilos. Concretamente, Ana Isabel Arias Moreno, como estáis viendo, perdió en mi consulta 13 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 2 meses y medio nada más. Esta chica hizo un trabajo espectacular, hacía todos los días deporte. Cambió muchísimo, fíjate que le hemos cambiado, le hemos quitado una media de 5 kilos al mes, que es una media estupenda. En definitiva, como podéis ver, perdió 13 kilos y 6 tallas. Cuando entró en mi consulta tenía una edad de 29 años y una altura de 1,65. Tenía un peso inicial de 71 kilos y terminó con 58. Lo dicho, perdió 13 kilos y perdió 6 tallas. Entró con una talla 42 y terminó una talla 36. Fijarse cómo que bien está una talla 36. Entró con un IMC de 26,10, lo dicho, entró con un sobrepeso, no era obesa, y terminó, claro, con un peso muy saludable, un IMC de 21,32. En definitiva, Ana Isabel Arias Moreno perdió 13 kilos y 6 tallas en tan solo 2 meses y medio en mi consulta de Jerez, y como siempre, Pepe, solo con dieta y ejercicio. Curioso, 36, una talla 36 es una talla de modelo. Estupendo. Efectivamente. Bueno, doctor, vamos con nuestro paciente estrella de hoy. Estupendo, claro que con sí. Alejandro, que lo tenemos ahí en la sala de espera con su madre, como dijimos al principio del programa,
Y el hombre está muy ilusionado también por contarnos su experiencia personal. Pues claro que sí. Pero antes me gustaría que usted nos pusiera un poco en antecedentes cómo ha sido el procedimiento que se ha seguido con Alejandro. Bueno, Alejandro López Rosado es un paciente de Ubrique, entró en mi consulta con 13 años, era un adolescente, y venía siempre a mi consulta los viernes, siempre acompañado de su madre, y venían siempre los dos. La verdad que el niño por lo visto empezó a coger kilos y la madre le dijo, mira, Alejandro es mejor de intentar perder peso, él habló de mi consulta, al principio por lo visto no quería, y al final se convenció y vino a mi consulta. Yo le hice una pequeña historia, como a todos mis pacientes, le pregunté cuál fue el inicio de la evolución de ese tipo de obesidad, y él me dijo que empezó a coger los kilos a partir de los 10-11 años, cuando empezó a coger el peso, y que le pregunté si realmente quería venir a mi consulta o venía porque lo traía la madre, porque para mí esa pregunta es muy interesante a los adolescentes. Dice, no doctor, yo vengo porque realmente quiero perder peso. Dice, pues eso es lo que yo quería escuchar, Alejandro. Y si me haces caso, verás lo bien que te va. Perdón, empezó a hacer conmigo, empezamos a hacer el trabajo, cambió muchísimo, le cambié los hábitos, jugaba a pádel con los amigos, los fines de semana andaba o corría, y mejoró mucho. Al quitarle el peso, cambió también su forma de vestir, ya se podía comprar la ropa que más le gustaba, él me decía, aumentando las relaciones con los amigos, las amigas, es decir, que le influyó mucho esa pérdida de peso y ganó muchísimo. De verdad que Alejandro es otra persona completamente renovada. Hizo las cosas muy bien, también me lo puso fácil a mí, Pepe, me lo puso fácil, porque también era un adolescente que también le gustaban las frutas y las verduras, es decir, que me costó poco trabajo, entre comillas, por otro me ha costado más trabajo. Claro. La verdad que lo hizo muy bien. Desde el punto de vista médico de Alejandro, deciros que es un paciente que entró a mi consulta con una edad de 13 años y una altura de 1,65. Al principio, cuando estaba en mi consulta, tenía un peso inicial de 87 kilos y terminó con 73. Lo dicho, perdió 14 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 7 meses. Es decir, una pérdida de peso casi perfecta. Ha perdido 2 kilos al mes, lo que siempre recordamos. Hay que intentar perder un par de kilos los adolescentes porque siguen creciendo. Siempre recuerdo eso porque es muy interesante eso. El volumen, como podéis ver en la fotografía, Alejandro ha mejorado muchísimo. Alejandro ha perdido también, tenía una talla 46 y se pone una talla 40, ha perdido 6 tallas. El diagnóstico, entró en mi consulta con un IMC de 31,98, es decir, entró ya con un diagnóstico de obesidad de primer grado y terminó evidentemente con un IMC de 26,19. Es decir, esta persona al final tenía un peso muy saludable. Ya cuando en mi consulta perdía 14 kilos, yo ya solamente quería quitarle unos 3 kilitos más, porque más no me pareció oportuno, y creo que estuvimos de acuerdo en eso. En definitiva, ha mejorado mucho y Alejandro hoy es otra persona. Vamos. Bueno, pues nada, nos vamos por lo tanto a la sala de espera, que nos recibe en ese momento allí Alejandro y su madre, y vamos a ver qué nos cuentan, ¿no?, de su experiencia personal. Pues estupendo, me alegro. Pues nada, doctor, con su permiso, vamos para allá. Estupendo. Bueno, pues seguimos aquí en la sala de espera y tenemos ya a nuestro paciente estrella del programa de hoy, que es Alejandro, al que damos la bienvenida. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y su madre, que también nos acompaña, que es Alicia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien. Bueno, como nos acaba de explicar el doctor González, ellos son de Ubrique y los tenemos aquí hoy en la consulta de Jerez, que han venido para compartir con nosotros el programa. Bueno, pues preguntarle primeramente a Alejandro, que tiene 14 años, por cierto, pero empezó cuando tenía 13 años la consulta. Bueno, primeramente preguntarle cómo conoció al doctor González, cómo fue la cosa. Pues bueno, que el doctor González allí en mi pueblo, en Ubrique, es muy conocido y fuimos a la consulta allí los primeros días para conocerle y tal, y ya empezamos la consulta. ¿Pero te lo dijo alguien, Alejandro? Yo sé que tú me has dicho que es una persona muy conocida, pero ¿fue alguien el que te dijo la primera vez, oye Alejandro, que tú tienes unos kilitos de más y te hace falta...? No, mi madre fue la que me fue dio la artífice sí. del tema. Y Alicia, ¿cómo fue que te enteraste tú del tema? ¿Por qué fue? Porque yo estaba cogiendo más kilos como de la cuenta y sí. le digo, Alejandro, ¿esto qué pone remedio? Sí. Digo, vamos a ver el doctor González que pone la gente muy delgadita. Y a lo primero no quería, pero ya luego lo fui convenciendo y fuimos. Alicia, ¿pero él había sido un poquito obeso desde pequeño? ¿O? De pequeño no, ahora sobre los 10, 11 años por ahí empezó yo como a coger más kilos. O sea, en el momento de que empezó con el desarrollo. Más o menos, ¿sí? Por así decirlo. Sí. Fue cuando empezó a coger los kilitos. Sí. Antes había sido un chico, Normal. digamos, de complexión Sí. normal. ¿Y vosotros en la familia teníais algún antecedente de persona que tuviera sobrepeso o algo? Sí, un hermano mío y un cuñado también. Sí, ¿no? Sí. ¿Le notabais también que...? Sí.
que ya Alejandro iba por el mismo camino. Ay, ay. Digo, aquí que para los pies. Claro. Alejandro, siempre nos ha dicho el doctor González que las personas, cuando de pequeño, cuando están en la adolescencia, tienen sobrepeso, si eso no se corrige con el tiempo, va a ser, digamos, un adulto ya con sobrepeso toda la vida. Exactamente. ¿Tú eras consciente también de ese tema? Yo sí. Yo Sí. sabía ya de antemano y por eso quise ir allí a la consulta a quitarme los kilos de encima. O sea que fue tu madre la que te lo dijo, pero tú también estabas ya un poco concienciado, ¿no? Claro, claro. Que no era que te lo estaba imponiendo por la fuerza, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y en el cole y eso, se metían contigo la gente o algo? Cuando No. te veían con un poquito de sobrepeso. De momento a mí no me han dicho nunca nada. Nunca nada, ¿no? Tú no te has sentido ahí, digamos, No. menospreciado ni nada, ¿no? No, Y Alicia, ¿tú tampoco le notabas que los amigos y eso a él lo menospreciara un poco por tener más No. kilos de más ni No, nada? no, porque él se adaptaba a los amigos y nunca, gracias a Dios, me he tenido problemas Ujú. en este aspecto. Claro. Mm. Hay que decir que Alejandro ha sido una persona que ha perdido 14 kilos, no es una barbaridad de kilos, ¿verdad? Pero bueno, también es verdad que Alejandro, siendo un adolescente como es, tampoco se le puede pedir un exceso de perder peso, porque nos ha explicado el doctor González que cuando la persona está en la adolescencia, como está creciendo, Sí, ha crecido mucho. tampoco la pérdida de peso se nota tanto, porque claro, tú estás creciendo y si estás perdiendo grasa, es como si se compensara una cosa con la otra. Ay, ujú. Y entonces hay veces que no se nota tanto esa diferencia. Pero en el caso de Alejandro, la verdad es que ha sido una cantidad de kilos importante. Sí, sí, sí. Que 14 kilos Son kilos. son kilos. Sí. Nada más que tiene uno que coger 3 garrafas de agua de estas de 5 kilos y llevarla a cuesta todos los días para darse cuenta, ¿verdad? Sí. sí. ¿Tú has notado, Alejandro, en ti, por ejemplo, que esa pérdida de peso te hace estar más mejor? Cuando hago actividad física se nota, cuando corro o algo, lo noto de momento. ¿Sí? Sí, ¿Te notas más ligero ahora? sí, sí. Y a la hora de la ropa y todo eso, ¿qué? Antes la ropa era más difícil comprarla por internet y eso, que no me lleva de mi talla ni nada. Y ahora de momento pido algo y me llega de mi talla y me queda bien y todo. Y te queda perfecto, Sí. ¿no? Incluso a lo mejor a la hora de encontrar, no ya por internet, sino incluso en los propios comercios, ¿no? Sí, sí. Que tú vas a probarte algo, te lo pones y te crees tú que la talla tuya es tal y al final empieza a subir talla, ¿verdad? Alicia, cuéntanos un poquito también, háblanos un poquito de cómo ha sido también esta experiencia en cuanto a la alimentación de Alejandro, porque tú eres la que te encargabas de prepararle su Sí, sí, comida. sí. Yo siempre los viernes íbamos a la consulta del doctor González y ya a partir del viernes pues ya empezaba yo a preparar para toda la semana. Ujú. Lo que le tocaba el lunes, el martes, la cena y yo no he pasado de nada. Y- Ha sido todo muy, ¿Y muy ha estricto. sido muy difícil? No, ¿Eran no. unas comidas muy raras? No, no, no. Comer sano, mucha verdura, andar, hacer ejercicio y comida normal. Ujú. Pero No no, era- de sobre grasa ni... Sí, sí, pero que no era muy difícil No, no. preparárselo, No, no, no. ni mucho menos, ¿no? Que va, que va. Ya nos hemos acostumbrado todos a Y esa tú- comida. Sí, porque tú también Sí. ya Ya participas comemos todo de la igual, misma ¿eh? dieta, y Sí. tu marido también Sí. incluso. Todos, los tres comimos de lo mismo. Sí. Sí. ¿Y resulta una comida monótona o algo? ¿O no, está no, ahí? no porque es muy variada. Sí, ¿no? Sí, Es curioso, ¿verdad? sí. Vosotros, sin embargo, no habéis tenido nunca problemas de sobrepeso ni nada de eso, ¿no? No, no. Siempre habéis estado bien. Sí. Ujú. Y en cuanto al tema, por ejemplo, dice que Alejandro que nunca ha sentido la presión, por ejemplo, de los compañeros a la hora, por ejemplo, de que él tuviera unos kilitos de más, ni mucho menos. Pero ¿tú crees que eso normalmente puede hacer que algunas personas que estén en el caso, por ejemplo, parecido a Alejandro, lo hayan pasado mal, por ejemplo? Pues sí, claro que habrá niños que lo habrán pasado mal también, claro. Yo creo que sí. Ujú. Mm. Porque parece sobre todo que los niños son un poco crueles en ese Sí. sentido, ¿no, Alicia? Sí, algunos sí. Parece que como vean a alguien que tenga cualquier Cualquier cosa, detalle, pues ya van a por él. van a por él Sí. y al pobre o a la pobre, según sea hombre o mujer, Sí, sí. lo ponen siempre, ¿verdad? En este aspecto he tenido suerte, desde luego. Claro. Sí. Alejandro, una cosa que te vamos a preguntar, tú que estás en una edad ahora mismo en la que ya empieza uno a relacionarse con el sexo opuesto, con las chicas y demás,
¿Tú te notas ahora que tienes más éxito con las mujeres que antes o...? Yo sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, chicas que antes no se fijaban en ti, ahora ya tienen... Sí, ahora se fían más. Sí, ¿no? Sí. Tienen más facilidad para contactar Sí. con ellas y notas tú que ya te miran que antes no te miraban a lo mejor, ¿no? Sí, sí. O sea que son cosas que por ese sentido también se siente uno mejor, ¿no? Sí, sobre todo eso. Mira. Pues yo sé que esto le costará trabajo a Alejandro decirlo delante de su madre, porque... No, hombre, él me cuenta a mí muchas cosas. sí, vosotros tenéis buena relación ahí con penetración en este caso, ¿no? Sí. Sí. Hombre, hoy en día desde luego la cosa ha cambiado, ¿no? Hay más compenetración con los hijos, ¿no? Sí, hombre, que antes. Alicia, que antes. Sí. Yo estoy seguro que tú a lo mejor en la época tuya, cuando tú eras adolescente, pues te costaba más trabajo hablar de esos Sí. temas con tus padres, ¿verdad? Sí, ahora no hay... No hay tantas no barreras. hay. Mm. Y te ha contado él que se siente en ese sentido mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y hasta dónde pensamos llegar? Porque yo creo que él está más o menos ya en su peso ideal, Sí, ¿no? ya le queda muy Alicia, poco. Sí. ¿te queda 3 poquito? o 4 kilos creo, ha dicho el doctor González. Sí. O sea que ya mismo lo tienes y vas a llegar hasta el final, ¿no, Alejandro? Sí, sí. ¿Estás con moral, fuerza Sí. y moral? Sí, yo sobre todo quiero llegar a la última meta y ya está. ¿Cuál sería la última meta? ¿Cuántos kilos? Buah, pues 70 por ahí, diría yo. Porque ahora mismo tienes 70 y cuánto. 75. 75. 73, ¿no? Bueno, 73. Sí. Me estuvo comentando el doctor González que tenía. Sí. O sea, a los 70 lo que te queda son 3 nada más. Sí. Eso Sí. es en cuestión de dar 2 carreras o 3. Bueno, hemos hablado mucho de lo que es el tema de la alimentación, pero el deporte, ¿cómo lo lleva ahora mismo? Yo el deporte lo llevo bien, todos los días voy a pádel con mi amigo, por los sábados y domingos salgo a andar o correr, lo que yo vea y ya está. Ujú, Y la alimentación lo más saludable posible. claro. Alejandro, ¿y antes te costaba más trabajo, por ejemplo, hacer deporte o...? Sí, antes sí me Porque gustaba. tú eras más estático, eras de los que llegaba a tu casa y te tiraba en el sofá, No, a lo mejor con una consolita o con... No, yo solía llegar a mi casa, hacer los deberes y cuando eso salí con mi amigo en la calle, con la bici o lo que sea. O sea, que tú practicabas un poquito de deporte. El fútbol también le gustaba. ¿Te gustaba el fútbol, no? Mm. Sí. Lo que pasa es que ahora será, digamos que conseguirás más jola y todo, ¿no? Sí. Serás de estos cracks ¿verdad? que al final... ¿Te gustaría seguir practicando algún deporte en un futuro, Alejandro, o qué? Me gustaría el fútbol practicarlo más. ¿El fútbol es lo que Sí. más te gusta? ¿Más que otro tipo de deporte? Sí. Oye, ¿y en los estudios eso cómo va la cosa? Por ahora todo bien, ¿Sí? todo para adelante. ¿Es buen estudiante entonces, muy bueno. Alicia? Sí, sí. ¿No es de estos niños que hay que estar siempre encima? ¿Es No, responsable? él es responsable ya de los... Es un chico responsable. A mí me gustaría, Alejandro, también que nos pudiéramos dirigir, por ejemplo, a través de las cámaras nuestras, a esos chavales, más o menos de tu edad, chavales y chavalas, ¿no? Que nos están viendo ahora mismo y que a lo mejor pues han perdido un poco las expectativas porque tienen unos kilitos de más y se creen que no lo van a conseguir nunca. ¿Tú los animarías de alguna manera? Pues yo lo único que diría que salieran a practicar mucho deporte y a comer saludable. Con hacer eso ya te quitarían muchos kilos de encima. Ujú. O sea, que se puede conseguir, vamos. Sí. Que esto no es una meta imposible. Y si tiene, por ejemplo, a una persona, un médico como el doctor González, Pues todavía ¿verdad? más fácil. es mucho más fácil. Exacto. Pues nada, a mí lo que me gustaría es que siguierais así, que no lo dejaras, Alejandro, que estás ahora mismo en el momento Bueno. exacto, ¿verdad?, para mantenerte y sobre todo también que consigas, con el paso del tiempo, mantenerte psicológicamente fuerte. Sí, en el peto. Que esto es lo importante, lo que se dice muchas veces el cambio de chip, ¿no? Sí, sí. Sí. Ujú. Así que mucho ánimo, gracias por estar Muchas con gracias. nosotros. Y si queréis añadir alguna cosita más para terminar antes que se nos... Yo no sé qué decir. Pues nada, que la gente se anime, que haga mucho deporte, comer sano, mucha verdura. La verdura y el andar no ocupa lugar. Es un refrán que dice el doctor González. como es, la verdura y el andar. Y el andar no ocupa lugar. Un eslogan muy a tener en cuenta. Y Pues nada, que es una experiencia muy bonita y que se puede conseguir todo lo que usted quiere. Exacto. Muchas gracias. Pues nada, decirle a nuestros amigos telespectadores que tomen buena nota de lo que acaban de decir tanto
Alejandro López Rosado, como su madre Alicia, y que yo estoy convencido que muchas otras personas también lo pueden conseguir de la misma manera. Yo creo Así que sí también. Enhorabuena y a seguir adelante. Muchas Gracias. gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, en una experiencia muy bonita la que Alejandro y su madre nos ha contado, doctor. La verdad es que nos hemos quedado maravillados con lo que hemos tenido ocasión de hablar con ellos y bueno, pues son personas encantadoras realmente. Como la verdad es que afortunadamente todas las personas que hemos tenido ocasión de conocer en este programa aquí en su consulta nos ha dejado toda una huella, cada una digamos en su estilo, ¿verdad? Pero a todo el mundo nos ha resultado que son muy buenas personas. Y muy agradecido, fíjate que vienen de una manera altruista a dar su testimonio y la verdad cuando se lo propongo, el que viene pues, libremente porque quiere, yo le doy las gracias por supuesto y dice, doctor, pues sí que voy a ir porque podemos ayudar a mucha gente como usted me ayuda a mí. Efectivamente, la verdad es que para mí ha sido en todos los casos una experiencia muy gratificante, tengo que reconocerlo aquí públicamente y me llevo pues una experiencia de ellos que bueno, que a mí me ha satisfecho mucho realmente. Sí. Bueno, doctor, entramos en materia de nuevo y si le parece vamos a hablar un poquito sobre, bueno, un alimento, que ya sabe usted que en la segunda parte del programa siempre nos gusta hablar de alimentos concretos y, por ejemplo, le propongo que hablemos un poquito sobre el tema del yogur, por ejemplo. El yogur, ¿qué tipo de yogur es el más apropiado o el que usted recomienda más en este caso a sus pacientes? Bueno, Pepe, yo a mis pacientes les recomiendo para mí el yogur más saludable, lo ponemos para mí, que sería el yogur natural. El yogur natural. Sí, ya sabéis que el yogur es una leche fermentada por acción de las bacterias lácticas. Bueno, pues este yogur natural para mí sería el más saludable. De todas maneras, me ocurre muchas veces cuando a un paciente se lo propongo y viene a mi consulta la semana siguiente para cambiar la dieta y dice, doctor, la verdad que me está un poquito como ácido. ¿Sí? Digo, claro que sí, y claro, si es leche fermentada tiene un poquito de acidez, pero lo que tenemos que hacer, Pepe, es acostumbrar el umbral del sabor a los alimentos no tan azucarados, no tan dulces, ¿entiendes? Claro. Es decir, tenemos que intentar acostumbrar el umbral del sabor a los sabores naturales de los alimentos. Eso es lo que tenemos que intentar conseguir poco a poco. Claro, al principio te dice que está ácido, tienes que ayudarle y digo, mira, pues lo que va a hacer es lo siguiente. Va a coger ese yogur natural, que para mí es el más saludable, y le vamos a poner azúcar, pero no vamos a ponerle azúcar, ni azúcar moreno, ni panela, le vamos a poner fruta. Es decir, un yogur natural con fruta natural es un alimento súper saludable. Y le vamos a dar el azúcar de la fruta, que es la fructosa, que va ahí intrínseca en la fruta, ¿entiendes? Es decir, un yogur con fruta es altamente saludable. Deciros que además, ya sabéis que el yogur pues, nos va a aportar proteínas de alto poder biológico, nos va a aportar vitamina A, la vitamina D, nos va a aportar minerales como por ejemplo el potasio, nos va a aportar el calcio y por supuesto si yo le echo fruta pues también va a enriquecer los nutrientes, va a aportar fibras, vitaminas, es decir, las propiedades de las frutas. Sería el yogur más saludable. Deciros también que el yogur es recomendable cuando una persona, por ejemplo, ha tenido o una diarrea, una gastroenteritis o ha tenido un tratamiento con antibióticos, sería recomendable el yogur porque va a ayudar a regenerar la flora intestinal. Se estaría recomendable tomarlo ahí. Sí. Bueno, y deciros también que con respecto al yogur, que podemos hacer un desayuno saludable con un yogur. Cogí un bol, ponemos el yogur natural y le echamos fruta y frutos secos, eso es un desayuno completamente saludable. Bueno, doctor, pues más productos en este caso sobre el que me gustaría preguntarles, que a lo mejor también tienen importancia en la dieta, por ejemplo, el tema del huevo. ¿Cuántos huevos son, digamos, que se pueda uno tomar todos los días o por semana, cuando es una cantidad recomendable? Bueno, el huevo, decir primero, Pepe, que es un alimento altamente nutritivo, también se mete dentro del grupo de las proteínas, nos va a aportar proteínas de alto poder biológico, también va a tener vitaminas y minerales, va a tener, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina D, va a tener también vitamina B12, y va a tener también minerales, como por ejemplo el fósforo y el selenio. Y también el huevo nos va a aportar unos nutrientes, unas sustancias nutritivas muy importantes para las etapas de crecimiento y en determinados estados fisiológicos, como son, por ejemplo, la lactancia, el embarazo, la lactancia y en la vejez. Ahí también nos va a aportar unos nutrientes esenciales que van muy bien ahí. ¿Qué huevos se recomienda? Es decir, podemos, pues, huevos ecológicos, evidentemente, huevos camperos, evidentemente, y en qué cantidad sería recomendable. Pues las guías alimentarias nos dicen que sería bueno tomar de 3 a 5 huevos a la semana. ¿De 3 a 5 a la semana? Sí, sería recomendable.
Perfecto, perfecto. Bueno, doctor, vamos de nuevo con más fotos, por ejemplo, con Venga. más casos prácticos. Como tú quieras, Pepe. Pues vamos, ya tenemos en la pantalla a Carlos Sagra del Valle, que es un caso que yo recuerdo que también tuvimos ocasión hace ya unos cuantos años de entrevistar en nuestra televisión. Sí, Carlos Sagra del Valle, efectivamente, lo entrevistamos, que es un gran amigo mío, y también he elegido esta foto porque para mí fue también un trabajo muy interesante. Sí. Concretamente, Carlos Sagra del Valle, como estáis viendo, perdió 30 kilos. Y cuando estaba en mi consulta, cuando empezó en mi consulta, tenía una edad de 30 años y una altura de 1,77. El peso inicial era 103 kilos y terminó con 63, perdió 30 kilos. Esto fue además un poco espectacular. Él lo hizo estupendamente bien, hacía deporte y se lo quitó en 4 meses. Es decir, se quitó 30 kilos en 4 meses, es decir, perdió 7,5 kilos al mes. Como podéis ver en la foto, Carlos parece otra persona, perdió muchísimo volumen porque llegó a perder 16 tallas. Concretamente entró con una talla inicial de 56 y terminó una talla 40. Lo dicho, perdió 16 tallas. Y el diagnóstico, entró con un índice de masa corporal de 32,90. Eso es un diagnóstico de obesidad de primer grado. Y terminó con un IMC de 23,32, es decir, un peso totalmente saludable. En definitiva, Carlos Sagra del Valle perdió en mi consulta 30 kilos y 16 tallas en tan solo 4 meses y, como siempre, Pepe, recordamos, solo con dieta y ejercicio. Bueno, pues ya tenemos otra fotografía en la pantalla y bueno, aquí tenemos el antes y el después, pero también podemos dar fe a través de los distintos programas que hemos hecho con el doctor González del caso de Juan Andrés Janfornina, porque tuvimos ocasión también de entrevistarlo. Sí, señor, y además venía siempre acompañado con su mujer, que es Carmen, y se hicieron muy amigos míos, y además hicieron una entrevista muy bonita, me recuerdo, que hasta invitamos a la madre, ¿te acuerdas? Sí, y también sí. salió hablando. Aquella entrevista yo me acuerdo, nunca la olvidaré, también fue una... Claro, por eso muy digo agradable. que son casos que no solamente lo vemos en el antes y el después en la fotografía, sino que podemos dar fe porque lo hemos entrevistado personalmente. Totalmente, vamos, y aparte, fíjate, habló y su madre, nunca lo olvidaré. Claro. Bueno, como podéis ver, el caso de Juan Andrés, muy bien que tú lo has presentado, Pepe, estáis viendo que perdió 37 kilos. En ese momento, mi amigo Juan Andrés Janfornina tenía una edad de 32 años y una altura de 1,74. Al principio tenía un peso inicial de 114 kilos y terminó con un peso de 77. Lo dicho, perdió 37 kilos. ¿En cuánto tiempo, Pepe? Pues 9 meses. Si os dais cuenta, 9 por 4, 36. Es decir, una media de 4 kilos al mes. Una media de peso casi perfecta. Y fijarse el volumen, Juan Andrés parece otro. Ya, tanto así que perdió 14 tallas. Entró en mi consulta con una talla 54 y al final tenía una talla 40. Tenía un IMC de 37,74, una obesidad de segundo grado y terminó un IMC de 25,49, un peso saludable, que la imagen lo pone de manifiesto. En definitiva, nuestro amigo y paciente Juan Andrés Janfornina Ruiz, que viene concretamente de Lebrija a mi consulta de Jerez, perdió 37 kilos y 14 tallas en tan solo 9 meses y, como siempre recordamos, Pepe, solo con dieta y ejercicio. Bueno, pues no solamente van a ser caballeros los que tengamos en nuestro elenco de fotografías de pacientes que han pasado por la consulta, sino que también tenemos alguna que otra fémina, por supuesto, como estamos pudiendo comprobar día a día, ¿verdad? Y en este caso tenemos la fotografía ya en la pantalla de Olga María Fuentes Verdún. ¿Quién es Olga María? Olga María es una paciente que venía a verme de Chipiona, también venía con otra amiga suya que también terminó. Como estáis viendo en la fotografía, Pepe, Olga María Fuentes Verdún perdió 27 kilos. Cuando empezó en mi consulta tenía una edad de 39 años y una altura de 1,74. El peso inicial de Olga era de 107 kilos y terminó con 80. Lo dicho, perdió 27 kilos. ¿En cuánto tiempo, Pepe? Pues en 13 meses. Si hacéis una media, perdió 2 kilos al mes, una pérdida de peso estupenda. Pero fiarse del volumen. Olga María Fuentes Verdún parece hoy otra persona. Perdió 14 tallas. Entró con una talla inicial de 54 y terminó con una talla 40. En definitiva, perdió 14 tallas y 27 kilos. El diagnóstico, pues Olga, cuando ya vino a verme, Pepe, ya tenía un IMC de 35,43, es decir, es un diagnóstico de obesidad de segundo grado, y terminó con un IMC de 26,49. En definitiva, nuestra amiga Olga María Fuentes Verdún, una chipionera que venía a verme a Jerez, perdió en mi consulta 27 kilos y 14 tallas en tan solo 13 meses y, como siempre, solo con dieta y ejercicio. Y nos vamos a quedar con un último caso que corresponde también a una mujer, Ignacia Gil Gaete. Bien, el caso de Ignacia Gil Gaete, Pepe, lo he elegido para demostrar también que esta chica tampoco tenía obesidad, tenía un sobrepeso y es un buen momento para empezar una dieta, porque recordamos que el sobrepeso es la antesala de la obesidad. En definitiva, como podéis ver en la fotografía, Ignacia Gil Gaete
de mi consulta de Jerez perdió 19,7 kilos, es decir, alrededor de 20 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 7 meses. Luego perdió 2,81, es decir, alrededor de 3 kilos al mes, una pérdida de peso estupenda. Cuando entró en mi consulta Ignacia Gil Gaete, tenía una edad de 60 años y una altura de 1,64. El peso inicial era de 72,800 y terminó con 53,100. Lo dicho, perdió 19,7 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 7 meses. Pero fijarse el volumen. Hoy mi amiga Ignacia aparece otra persona, perdió 8 tallas. Entró con una talla 46 y terminó una talla 38. Y el diagnóstico, lo dicho, entró con un IMC de 27,16, que eso es un sobrepeso, no es obesidad, es un sobrepeso de segundo grado o preobesidad, y terminó con un IMC de 19,81, un peso totalmente saludable, y lo pone en la imagen de manifiesto. En definitiva, mi paciente y amiga Ignacia Gil Gaete perdió en mi consulta 19,7 kilos y 8 tallas en tan solo 7 meses, y como siempre, Pepe, recordamos, solo con dieta y ejercicio. Efectivamente. Bueno, pues nada, hemos tratado hoy el tema de la obesidad en adolescentes y el tratamiento de esa obesidad, por lo tanto, que es lo que nos importa cada día en este programa, cómo tratar esa obesidad, a unos consejos prácticos, a ayudar en definitiva a las personas. Pero bueno, si hay alguien que quiere de alguna forma contactar con el doctor González, ya saben ustedes que en la parte inferior de la pantalla aparecen unos faldones de vez en cuando con el teléfono suyo personal y también con el teléfono de la consulta, la dirección de correo electrónico por si quieren mandar algún mensaje o quieren mandar alguna consulta. Y en definitiva, pues bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos nada menos que 3 consultas en distintos puntos, una en Jerez, otra en Ubrique y otra en Utrera. Por lo tanto, la que más cerca le corresponda a cada persona que nos ve, pues puede utilizarla evidentemente. Claro. Doctor, ¿algún detalle más que añadir con esto de la obesidad en adolescentes, algo que se nos quede? Bueno, solamente recordar, Pepe, que decirlo, volver a decirlo, pero es muy importante, Pepe, que si un adolescente tiene sobrepeso o obesidad, de verdad que se ponga en manos de un profesional, porque si alguien es obeso en la adolescencia, probablemente podrá ser obeso en el adulto. Pues hay que evitarlo por todos los medios. Es una etapa muy importante para educar a la persona, para aprender hábitos saludables, que aumente la actividad física, que coma bien, porque en definitiva las 2 mejores pastillas para la salud se llaman dieta y ejercicio, pero no se pueden comprar en la farmacia ni el seguro las pasa. Está claro que sí. Pues nada, doctor González, muchas gracias por atendernos aquí en su consulta y nada, la semana que viene seguimos. Muchas gracias a ti siempre por atenderme, Pepe. Amigos y amigas, hasta la semana que viene con el doctor González. Adelgazamiento y nutrición, doctor González, que es como se denomina este programa, les espera en la próxima edición del mismo. Hasta siempre.